Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Este sábado vamos a hablar de un tema candente, un tema importante, un tema que lleva en la sociedad española y concretamente en nuestras Cortes Generales aproximadamente mes y medio, 2 meses de funcionamiento, tanto en el Congreso como en el Senado. Lo que pasa es que la composición es distinta y aunque más o menos se estén tocando los mismos temas, resulta que dada la composición de mayorías de una Cámara y de otra, pues las presidencias son distintas y por otra parte también el modo de tratar los temas es completamente distinto, porque si bien en el Senado el Partido Popular tiene mayoría absoluta, en el Congreso la mayoría es la del gobierno de Pedro Sánchez. Pero nos hemos preguntado qué es una comisión de investigación. Una comisión de investigación, y según nos expresa el título tercero de las Cortes Generales, en su capítulo primero nos dice que el Congreso y Senado, y en su caso ambas cámaras, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado sea comunicado a la Fiscalía para que pudiera tomar, en su caso, acciones legales que se consideran oportunas. Hablando de las comisiones de investigación, en España ya en los tiempos que vivimos se han hecho muchas y ha habido algunas que han sido muy famosas por quienes han participado en estas comisiones. En este sentido, cabe recordar, por ejemplo, la comisión que se constituyó a raíz de la intervención de Banesto y otras en las que también incluso tuvo que participar un gobernador del Banco de España y, entre otras cosas, le supuso alguna pena, alguna pena. Hoy, repito, vamos a hablar de las comisiones, concretamente de la comisión de investigación que se está llevando a cabo en el Senado, con el portavoz del Partido Popular, el consejero de Economía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en su día, miembro de la Comisión de Presupuestos del Congreso y también ex senador, José Vicente Marí. Buenos días, don José Vicente, ¿qué tal estamos? Muy buenos días. Pues estamos bien, trabajando y haciendo los últimos días de Tiempos sin campaña vernos electoral. porque la gente le conoce a usted como uno más de la tertulia de Café de Economía, pero sus continuos trabajos y ahora sus obligaciones, tanto como vicesecretario de Comercio, Industria, Turismo, y por otra parte también su portavocía en la comisión, pues le impiden estar, pero José Vicente María es un contertulio más de Café de Economía, aunque hoy estamos en Diálogos en Libertad. José Vicente, yo decía que el artículo 76 de la Constitución permite a las Cortes Generales crear comisiones de investigación respecto a los temas que sean de interés. Sin lugar a dudas, desde que estallara primero el caso Coldo, después el caso Ábalos, el caso Mascarillas, y de ahí podríamos llamar al caso PSOE, que puede tener muchas ramificaciones. ¿Cómo podemos tildar esta comisión? ¿Es tocar un poco de todo para saber qué es lo que ha ocurrido? ¿O en sí mismo es ir a temas específicos para ver qué ha pasado en algunas golferías que parece que han hecho determinados políticos, ¿no? Efectivamente, has comentado que la previsión de nuestra Constitución contiene la herramienta de las comisiones de investigación, comisiones parlamentarias de investigación recogidas en la Constitución, como has señalado, y que tienen por objeto, pues sí, investigar determinadas cuestiones para establecer, básicamente, responsabilidades políticas, con independencia de que algunas cosas que se determinen en una comisión de investigación pues puedan ser trasladadas al Ministerio Público, a la Fiscalía, como prevé el precepto constitucional. Pero la finalidad básica es cuando existen cuestiones importantes en relación a la acción de gobierno o las cuestiones del gobierno
de la Nación, pues las Cortes Generales tienen esa herramienta de las comisiones de investigación para establecer las responsabilidades políticas. Aquí, desde hace unos años, hemos asistido, bueno, tuvieron su importancia en unos determinados momentos, ¿no?, de nuestra historia, pero ahora lo que hemos asistido es a un frenesí de comisiones de investigación que se utilizan como arma arrojadiza, ¿no? En las anteriores legislaturas ya tuvimos unas cuantas. Esta legislatura no solo la comisión de investigación respecto de la corrupción o la trama de corrupción socialista, que se celebra en el Senado y también se celebra en el Congreso, sino que además se han aprobado 3 comisiones más, ¿no?, contra 3 comisiones de investigación contra la oposición, ¿no?, porque esto es lo que hace la mayoría socialista con sus socios, ¿no?, crear comisiones de investigación para ir contra la oposición, como se ve, muy democrático, ¿no? Las comisiones de investigación son para controlar al gobierno, son para determinar responsabilidades políticas en ejercicio del gobierno. Para que la gente entienda un poco, vamos a ver, una comisión de investigación se establece según se van produciendo las mayorías en el Congreso o Senado. En este caso, por ejemplo, en la del Congreso está presidida por un diputado socialista, teniendo en cuenta que está conformada en su mayor parte, tanto en la mesa como en los órganos directivos de esa comisión, por elementos que forman parte de la coalición del gobierno, aparte del Partido Popular y miembros de la oposición, que es obligatorio que estén también en la comisión. En cambio, en el Senado, la comisión es diferente desde el aspecto de que la Cámara Territorial o Cámara de Segunda Lectura, el Partido Popular tiene mayoría absoluta, con lo cual la comisión de investigación del Senado está presidida por el Partido Popular y, a su vez, al tener mayoría, pues ocurre lo que ocurre en el Congreso, pero al revés. Es decir, en este caso es la oposición al gobierno de Sánchez la que domina la Cámara Territorial, la Cámara de Segunda Lectura, y es la que vamos a decir que maneja o controla o dirige un poco la comisión de investigación. Pero yo le preguntaría antes de entrar en materia, ¿esto no se podía solucionar quizás de una forma que las dos cámaras hicieran una comisión conjunta en base a los resultados electorales para que el ciudadano, sobre todo que está muy despistado porque tampoco se da excesiva publicidad a la emisión de esas comisiones, es complicado poder seguir en directo esas comisiones, salvo a través de las páginas de Congreso y Senado, para que el ciudadano tuviera, vamos a decir, en primer lugar, la posibilidad de informarse y, por otro lado, tener la posibilidad de tener más confianza en el trabajo que hacen ustedes? Bueno, hay comisiones mixtas, Congreso-Senado. Lo que no sé si hay la previsión constitucional de que las comisiones de investigación puedan constituirse así, ¿no? En todo caso, no tiene sentido que vayamos a investigar y, por ejemplo, a la presidenta del Congreso y resulta que la presidenta del Congreso siga siendo presidenta del Congreso y determine las cuestiones en el Congreso, ¿no? No tiene sentido que la investigada sea la que dirija las cuestiones, ¿no? Nosotros Hombre, hemos quizás dicho. podría darse el caso de que sí, podría producirse esa investigación, pero desde una premisa, y es que, por ejemplo, que la comisión del Congreso no estuviera presidida por los partidos que conforman la coalición de gobierno, pero sí por un partido de la oposición, dígase Partido Popular o cualquiera del resto de los partidos, Esto es que lo que no podría han dar, querido. entre Esto, comillas, de neutralidad, ¿no? bueno, esto es lo que no han querido, ¿no? Por eso nosotros porque, por empezar por el principio, se trata de investigar la presunta trama de corrupción socialista que tuvimos conocimiento a partir del mes de febrero, cuando la Audiencia Nacional practica más de 20 detenciones en relación con toda la trama socialista en el Ministerio de Fomento y la compraventa de mascarillas durante la pandemia, ¿no? Se trataba de investigar esto, se trata de investigar esto y establecer las responsabilidades políticas respecto de esto. Y es lógico que lo que no podemos hacer es que dirija la investigación quien va a ser investigado, que es el Partido Socialista. Por lo tanto, no tiene sentido que la Comisión del Congreso la presida un diputado socialista, respecto de lo que, si luego hablamos, también hay cosas que decir, ¿no? Pero en principio,
Oiga, si no vamos a hacer esto en el Congreso, lo lógico es que residenciemos la comisión de investigación en el Senado, que es lo que ha hecho el Partido Popular, ¿no? Para que sea los grupos de la oposición los que puedan investigar sin problemas, ¿no? Sin las trabas que nos estamos encontrando en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y respecto de pues poder hacer ese trabajo, pues bueno, la comisión de investigación en el Congreso, la verdad es que es pura arbitrariedad, es un puro fraude, ¿no? Porque se constituye como reacción y para ocultar la verdad. El Partido Socialista decide crear la comisión de investigación en el Congreso para ocultar la verdad de la trama de corrupción Pero socialista como de las contrapeso a la del mascarillas, ¿no? Senado, porque de Por alguna eso, forma, si en el Senado se habla de una cosa, en el Congreso se habla de otra, pero tanto las comparecencias como el modo de tratar los temas, como en un futuro las conclusiones, evidentemente van a ser distintas. bueno, es que la comisión de ocultación del Congreso trata de eso, trata de ocultar la trama socialista de corrupción. Por eso se trae al señor Illa unos días antes de las elecciones catalanas, se trae a la señora Armengol al día siguiente de las elecciones catalanas para que pase desapercibida. Ahora tendremos el día 10 al señor Ángel Víctor Torres al día siguiente de las elecciones europeas para que pase desapercibida. Y además se crea un totum revolutum y se dice, sí, sí, vamos a investigar, no vamos a investigar porque aquí haya habido 20 detenciones de una trama de corrupción socialista, sino que vamos a investigar a todo el mundo por lo que nos parezca y por lo que nos dé la gana. Este es el planteamiento que hace el Partido Socialista para tratar de tapar su corrupción con el caso del Ministerio de Fomento, el señor Ábalos, subsecretarios de organización, el caso de la señora Armengol con la contratación de mascarillas en Baleares, el caso del ministro Ángel Víctor Torres con la contratación en Canarias, ¿no? Todo eso es lo que está intentando tapar. También tapar el tejemaneje del Ministerio de Fomento con el caso del ELSI, con el Si caso le de parece, las vamos a ir subvenciones a desgranando las Prosultra. cosas poco a poco, pero vamos a empezar por orden. ¿Eh? Todo empieza, aunque se habló mucho de la dimisión del ministro de Fomento, el señor Ábalos, en su día, todo empieza este pasado mes de febrero cuando se dictan órdenes de detención y se detienen a 20 personas, entre las que está gente relacionada con el Ministerio de Fomento y concretamente el que dicen que era chofer, asesor, presidente y miembro de algunas comisiones de empresas relacionadas con el Ministerio de Fomento. Y entonces se empieza a investigar el caso de las mascarillas. ¿No era de cajón que en el caso de las mascarillas tenía que haber gato encerrado teniendo en cuenta que lo de las mascarillas fue un desastre? Por otro lado, el gobierno unificó todo lo que fue su compra, llegando incluso al punto de incautar a través de la Guardia Civil los primeros días de pandemia en una fábrica de Jaén mascarillas que pertenecían a la Junta de Andalucía que se estaban fabricando para distribuir a los hospitales de manera normal y habitual sin que tuviera que haber pandemia. Bueno, ¿Qué podemos es que, decir del caso de las mascarillas en la comisión de investigación? bueno, es que hemos de hacer memoria. Claro, ahora hemos de hacer memoria, pero la realidad de aquel momento, de marzo, abril, mayo de 2020, primero era que se nos señalaba que no hacían falta las mascarillas. Esto era lo primero, si recordamos, el señor Sí, Fernando pero Simón ahí nos hay un hecho decía, importante, si le parece, vamos a ir tocándolo un poco cronológicamente. Primero no hacían falta efectivamente, pero luego a raíz de que la pandemia se fue recrudeciendo, se creó un mando único y de alguna forma el gobierno, al igual que cometió algunas irregularidades a la hora de encerrarnos en casa, a pesar de que el Ministerio de Sanidad y el ministro es una persona de rango mayor a los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas, el gobierno no tenía una competencia absoluta sobre la sanidad en España, pero ese mando único dio lugar a que se centralizara todo en el gobierno, cuando en realidad los que tenían que haber tomado decisiones al principio de todo eran las comunidades autónomas, ¿no? Y ahí que bueno, nos así, encontramos. bueno, no, me iba a referir a eso en concreto, ¿no? Centraliza la compra
de material sanitario, pero no sabe comprar. Y el señor Illa demuestra su total incompetencia a la hora de comprar material sanitario, y entonces tiene que liberalizar ese mando único y permitir que las comunidades autónomas salgan al mercado a comprar mascarillas, porque si no hubieran estado desabastecidas, ¿no? Pero lo que se produce en ese momento es un total descontrol, y el líder del descontrol es el señor Illa y el señor Sánchez en aquellos momentos, ¿no? Y luego pues están las comunidades autónomas también adquiriendo, ¿no? Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y en todo este descontrol, pues el señor Ábalos, que ni más ni menos era el número 3 del Partido Socialista, es decir, el secretario de organización del Secretario de Partido Organización. Socialista, pues puso su ministerio, el Ministerio de Fomento, a la orden de una trama corrupta en la compraventa de mascarillas con su Pero, asesor, señor el Marí, señor Coldo García. vamos a ver, teniendo en cuenta que en principio el Ministerio de Sanidad prácticamente no tenía ni cobertura ni infraestructura para poder llevar a cabo esas compras, porque ya digo, prácticamente la sanidad está descentralizada en España desde el punto de vista competencial. Resulta que, vamos a decir que el ministerio más experimentado a la hora de hacer compras y demás del gobierno es en sí mismo el Ministerio de Fomento. Se llevó a cabo la centralización en el ministro de Fomento, el señor Ábalos, y su departamento. Pero luego fue un Bueno, descontrol porque, claro, no había una coordinación, no había un equipo, aunque había un mando único y demás, pero el hecho de la falta de existencia de mascarillas, aquello convirtió, y las necesidades del momento, aquello convirtió en un descontrol, el hecho de ir a comprar a China, como si fuera a pujar, a pagar lo que fuera para traer mascarillas por las necesidades que había, ¿no? bueno, no era exactamente así, porque IFESA del Ministerio de Sanidad también realizó compra centralizada, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que, por lo que sabemos hoy, donde operó la trama corrupta del Partido Socialista, que afecta al núcleo duro de dirección del Partido Socialista, porque afecta al secretario de organización, que le sustituyó, a el asesor del secretario de organización, que estaba como el perejil en todas las salsas de la contratación del Ministerio de Fomento, a la presidenta del Congreso de los Diputados, ni más ni menos, a la tercera autoridad del Estado, a un ministro también del gobierno, al señor Marlaska también en Interior, porque también la trama corrupta contrató con Interior, ¿no? Por tanto, es decir, donde se produjo, por lo que sabemos, la cuestión fue en ese entorno, ¿no? Y eso es lo que se investiga en la comisión de investigación. ¿Cuál Aparte fue de el que, modus operandi de esa, o qué conclusiones están sacando de esa investigación de las mascarillas en el modus operandi de la compra? Porque vamos a ver, al haberse centralizado las cosas, resulta que se iba al mercado a comprarlas a cualquier precio. Por otra parte, había servicios de primera necesidad en España, como era el transporte, que tenía que hacer el suministro para que España no tuviera problemas de abastecimiento. Los trenes y tal, aunque la movilidad estaba reducida y determinada. Y por otra parte, pues las comunidades autónomas posteriormente se abrió la mano porque yo creo que ahí fue un poco rebelde la Comunidad de Madrid, y viendo la necesidad que existía en Madrid, algún alcalde de la Comunidad de Madrid y la propia Comunidad de Madrid empezaron a ver, ante la escasez de mascarillas que había. Yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Cantabria se tardaron 47 días en obtener mascarillas, y usted imagínese en 47 días de inicio de pandemia la cantidad de casos de infección de COVID y de muertos y demás que se produjeran, ¿no? Pero por hacernos una idea, ¿cómo fue el modus operandi que estos señores, que luego posteriormente se convirtieron en una trama, llevaron a cabo para la compra de mascarillas? bueno, por lo que sabemos de lo que ha pasado por la Comisión del Congreso, lo que ha pasado en la Comisión del Senado u otras comisiones, por ejemplo, la Comisión del Parlamento de las Islas Baleares, por lo que sabemos había órdenes desde el Ministerio de Fomento a determinar, se ponía a disposición de determinadas administraciones la contratación, ¿no? El señor Coldo García ha reconocido que habló con la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón. Lo que pasa es que el Gobierno de Ujú. Aragón Lo que pasa es que el gobierno de Aragón fue diligente y no compró, al final no compró. Pero Coldo dijo, bueno, me da igual que no compres,
porque la colocaré en Canarias o en Baleares, y eso está afirmado, ¿no?, en el sumario. Por tanto, Koldo habló con la Comunidad de Aragón ofreciendo las mascarillas. Koldo habló con Canarias, con Ángel Víctor Torres, reconocido también por el ministro, y vendió mascarillas fake, porque hay un pufo de más de 10 millones de euros en la compra de mascarillas en Canarias que ni siquiera llegaron, ¿no? Koldo habló con Adif, que contrató sin comprobar solvencia, sin comprobar capacidad, ningún tipo de solvencia económica o técnica. Lo mismo pasó con Puertos del Estado. Y Koldo habló con uno de Baleares, ¿no? Koldo en una entrevista al diario El Mundo manifestaba que a través del partido, es decir, a través del Partido Socialista, le pusieron en contacto con alguien del equipo de confianza de Armengol. Y este le dio el número de teléfono del responsable de compras del Servicio de Salud de las Islas Baleares. Esa incógnita aún no la hemos despejado. Se la hemos preguntado por activa y por pasiva a Armengol, la presidenta del Congreso. ¿Quién le ordenó contratar? Y no nos lo ha querido decir. Ha venido a decir, bueno, hablábamos todos con todos, bueno, llamaron desde una centralita del Ministerio de Fomento. No nos lo ha querido decir ni reconocer. Por tanto, esta es la gravedad del asunto. Lo que había Pero yo era pienso además que es un también muy grave. asesor, Y lo que es que, había por una... ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Baleares, en la que era presidenta, la actual presidenta del Congreso de los Diputados, resulta que se hizo un gasto de 4 millones de euros en mascarillas. No se comprobó que fueran FFP2, creo que es la denominación que tienen, y se metieron en un almacén. Y 3 años después, ese dinero, a pesar de haberse dado cuenta de que se habían equivocado y que no eran útiles para la función que inicialmente se pretendía que tuvieran, resulta que ese dinero pues estaba sin reclamar hasta casi el momento en que el Partido Popular ganó las elecciones autonómicas. Eh, lo que ocurrió es que fue negligencia, que le colocaron a Baleares el muerto de esas mascarillas y las tuvo que asumir por el hecho de que venían de quien venían y estaban casi obligados a comprarlas. ¿Qué sucedió ahí realmente? Bueno, yo creo que lo de Baleares es sangrante y es una vergüenza. Yo creo que la señora Armengol y su consejero, el señor Negueruela, han venido protegiendo la trama desde el primer momento. Compraron Ujú. mascarillas a las órdenes de Koldo García, compraron mascarillas por las órdenes de Koldo García. Nadie nos ha dicho quién. Cuando Koldo dice, a través del partido me pusieron en contacto con alguien del equipo de confianza de Armengol, y este le dio el teléfono del Servicio de Salud. Nadie nos ha dicho quién del equipo de confianza de Armengol. Y esto es muy importante porque hay ocultación, hay protección de la trama socialista de corrupción por parte de la señora Armengol. Las mascarillas se compraron como FP2 el día 25 de abril de 2020. El día 28 ya se sabía que no cumplían y pese a todo, el día 5 de mayo se pagó íntegramente el precio. O sea, ya se sabía que no cumplían y sin embargo se paga íntegramente el precio, protegiendo la trama. El Y día perdón, y 8, usted que es de Baleares igual conocerá cuánto tiempo solía tardar en cuestiones habituales. Por ejemplo, me pregunto, para comprar medicinas que no fueran mascarillas u otro tipo de cosas, el gobierno balear en pagar a sus proveedores. ¿Cuánto solía tardar habitualmente? En cambio, con el tema de las mascarillas lo hizo de manera casi inmediata. bueno, el periodo medio de pago, yo creo que en el servicio de salud ahora estará en torno a los 60, 70 días. Y en aquel momento se pagó a la semana. Pero es que es más, se pagó sabiendo que ya no eran las mascarillas que se habían comprado. Y el día 8 de junio el Centro Nacional de Medidas de Protección lo certificó. Y pese a ello, el día 12 de agosto de 2020 se emitió un certificado de correcta ejecución a la empresa de Koldo García, o a la empresa que había No recomendado se quedaron por Koldo poner las García. mascarillas entonces, ¿no? Claro, y en 3 años no se reclamó nada. O sea, es una vergüenza. Y encima la señora Armengol justifica y dice que ha habido caducidad del procedimiento, cuando el único que defiende la caducidad del procedimiento es la propia empresa, ¿no? Por tanto, es una vergüenza que la señora Armengol Bueno, ha habido siga. caducidad de procedimientos según la señora Armengol, pero la señora Proens y las personas que de otro signo político, concretamente el Partido Popular, que entraron a formar parte del nuevo gobierno de Baleares,
En el traspaso de poderes dice que no recibieron ningún tipo de información al respecto, ni del procedimiento, ni de cómo estaba el tema de, vamos a decir, de la petición de devolución del dinero y todo ese tipo de cosas. O sea, en la comisión de investigación por lo menos se han expresado de que no hubo información y que el gobierno se encontró el tema, el nuevo gobierno se encontró el tema, vamos a decir, de golpe y porrazo, ¿no? Se ocultó todo eso. Se ocultó también que la Guardia Civil había entrado en el servicio de salud en julio de 2022 y se ocultó para proteger a la trama, ¿no? Eso es lo que ha quedado meridianamente claro en estos días y en estas comparecencias de la señora Armengol en el Congreso. La señora Armengol es tercera autoridad del Estado. Cometió un pufo de 4 millones de euros de dinero de los ciudadanos de las Islas Baleares y lo que debe hacer es presentar inmediatamente su dimisión, asumir la responsabilidad política de ese pufo, asumir la responsabilidad política de proteger a una trama corrupta de corrupción en un tema grave, porque todo el mundo estábamos confinados, en un tema grave como las muertes del COVID, y sin embargo hubo gente que aprovechó para hacer negocio, ¿no? Y la señora Armengol protegió todo eso, porque si no, no se entiende por qué no da las explicaciones oportunas, por qué esconde quiénes fueron los que dictaminaron que había que contratar con la empresa que decía Coldo García. Y con respecto a otra comunidad autónoma también, en este caso insular, como es el tema de las Islas Canarias, el que hoy es ministro de Administración Territorial resulta que era el presidente de las Islas Canarias. Ahí también hubo problemas, ahí también hubo, entre comillas, vamos a decir, engaños o de alguna forma irregularidades en la compra de mascarillas. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, al menos Ángel Víctor Torres reconoce que habló con Coldo, ¿no? Que fue a través de Coldo como se contrataron las mascarillas. En el caso de Canarias, aún hay una cuestión peor, y es que ni siquiera llegaron las mascarillas, ¿no? Hay 10 millones que ni siquiera que llegaron, ¿no? Y en los dos casos, lo que hay es certificación de fondos europeos, lo que es gravísimo, y engaño a las autoridades en la justificación de fondos europeos, lo que es gravísimo, ¿no? Por tanto, pero fíjese, aquí todo el que ha estado en el ajo de las contrataciones irregulares y de la trama corrupta ha progresado. Y el señor Sánchez los ha protegido y ha progresado. Mire, el que hizo la compra de mascarillas en Baleares, la señora Armengol, lo ascendió a director general del Servicio de Salud. El señor Sánchez ascendió a la señora Armengol a presidenta del Congreso. Ascendió al señor Víctor Ángel Torres como Ministro. ministro de Administraciones Territoriales. Y ahora ha ascendido también a la encargada de engañar a la Unión Europea, a la Dirección General de Fondos Europeos en Baleares, certificando que las mascarillas eran correctas, pues la ha ascendido a secretaria de Estado de Turismo, ¿no? Es decir, todo el que ha tenido algo que ver con este tema, el señor Puente ha ratificado en el ministerio, al número 3 del ministerio, que también está enfangado en toda esta historia, y la Fiscalía ha pedido su Y que van a declaración, tener ¿no? actuaciones judiciales o que están inmersos en actuaciones judiciales. Por lo tanto, Pero vamos hay a una ver, yo le voy a actuación, hacer una pregunta perdona, que me perdona, parece Eugenio, fundamental para Eugenio, entender todo esto. perdona, Si había un hay mando una, único, sí, le decía, decía que sí, sí, José Vicente. no, que hay una actuación deliberada del señor Sánchez para proteger a quien ha estado en todo este meollo. Pero vamos a ver, si había un mando único encabezado por el ministro de Sanidad, que era prácticamente, vamos a decir, una especie de presidente de gobierno bis. Si había un comité de expertos que decía el gobierno que tenía y que consultaban, que nunca supimos quién eran esos expertos, salvo un señor que salía todos los días a hacer ruedas de prensa de horas en la televisión. Si luego, por otra parte, estaban las comunidades autónomas con sus comités de expertos y esas reuniones de presidentes que había, ¿qué pinta el señor Koldo en todo esto? Porque se supone que era como una especie de chofer del ministro Ábalos y que era pues un señor que andaba por allí. ¿Qué pinta en algo tan importante como la compra de mascarillas?
Bueno, él ha tenido varios encargos de cuestiones importantes, ¿no? Ha tenido el encargo de las mascarillas y ha tenido el encargo de los avales del señor Sánchez, porque no hay que olvidar que iba en el coche con Ábalos y con el señor Sánchez cuando Sánchez se presentó a la Secretaría General Sí, del cuando la Partido Vuelta a España en Socialista, Peugeot ¿no? que hizo Sánchez para recuperar la Secretaría General. Por lo tanto, Pero lo las que extraña las es que cosas, existiendo un comité de expertos encabezado por el ministro de Sanidad, existiendo en comunidades como Canarias y Baleares, un consejero de Sanidad y supongo que un comité de expertos y tal, que haya un señor que sea chofer que se encargue de la... Una cosa es que ayude al ministro, pero otra cosa es que se haga cargo de la compra de mascarillas. No tiene sentido. bueno, todo eso fue una pantomima, ¿no? Los comités de expertos, las homilías de los sábados al mediodía, fue eh, hacer un mando único cuando no había nada que mandar, porque los que tenían el expertise en la compra de material sanitario son las comunidades autónomas, porque tienen la competencia sobre sanidad, ¿no? La pantomima de los estados de alarma, que luego fueron ilegales, el señor Bolaños, gran experto en cometer inconstitucionalidades, ¿no? Por tanto, todo eso fue una pantomima. El hecho de cómo se contaban lamentablemente los fallecimientos, ¿no? Todo fue una gran pantomima. Y al final aquí de lo que se trataba era de haber adoptado las decisiones oportunas para salir de aquella situación como mejor supiéramos. Y fuimos los peores en la pandemia y luego también fuimos desde el punto de vista económico los peores en la recuperación, ¿no? Por tanto, Con el hecho, además, de que no estaba puede el extrañar. Parlamento cerrado y que luego se decretó de que no eran legales el habernos confinado en casa, ¿no? Bueno, los estados de alarma se declararon inconstitucionales, ¿no? El señor Y Bolaños a todo esto, ¿cómo tiene una reacciona? larga carrera. Y a todo esto, aparte de que el gobierno pretenda proteger a esas personas de esa supuesta trama, ¿cómo se está comportando el PSOE en la comisión de investigación? ¿Deja trabajar? ¿Hace lo posible para que esa obligatoriedad del punto 2 del artículo 76 de la Constitución, en el que se obliga a toda persona que sea requerida por una comisión de investigación a acudir, hacer lo posible para que se acuda? ¿O en sí Bueno, mismo están pasando de largo para que el tema pase lo más rápido posible? la comisión de investigación en el Congreso también es una pantomima, ¿no? Ya hemos dicho que pretende ocultar la verdad, pretende ocultar la verdad de la trama socialista de corrupción, ¿no? Y para ocultar la verdad, pues dice, no, mire, vamos a investigar todos los contratos de todo el mundo. Pero cuando dice vamos a ocultar vamos a investigar todos los contratos de todo el mundo, lo hace cometiendo un sinfín de arbitrariedades. El señor presidente de la comisión es la arbitrariedad ¿Cómo personificada. se llama, por cierto, el Cuando, presidente de la comisión? Y ahora no, le bueno, explico por qué. no, el diputado socialista es Alejandro Soler, pero bueno, eso es lo de Usted menos. fue Yo lo que, protagonista de una anécdota muy curiosa en el seno de la comisión. Usted estaba interrogando a una de las personas, no me recuerdo ahora si eran de Baleares o era del Ministerio de Fomento. A ver, toda persona a la hora de hacer un interrogatorio o plantear una serie de preguntas, de pregunta-respuesta, en un momento dado podemos elevar el tono de voz, podemos tener quizás un tono un poco más alto que otro en un momento dado, y a usted casi le sacan a la calle porque pregunta que hacía, porque subía un poco el tono, porque usted, a ver, los que le conocemos sabemos que es un poco vehemente en sus expresiones, porque eso va con el carácter de la persona, le interrumpía y casi no le dejaba intervenir ni preguntar, ¿no? bueno, pero esta es la manera arbitraria también de dirigir la comisión, pero la manera arbitraria que el Partido Socialista ha establecido con esta comisión. Para empezar, el presidente es un socialista, por lo tanto, para investigar al Partido Socialista ponen un presidente socialista, ¿no? Por lo tanto, ya me dirá usted que vamos a investigar. Para seguir, se aprueba un plan de trabajo y se lo saltan cada 2 por 3 cuando les da la gana. Porque se aprobó un plan de trabajo que fue el que ellos quisieron. Bueno, pues incluso el que ellos quisieron
se lo saltan cuando les da la gana. Se aprobó una ¿De alguna lista forma de de trabajos tratar de involucrar al Partido Popular con documentación y comparecencias? Sí, pero es que esto también nuevamente es una arbitrariedad. Se aprueba una lista de documentación a solicitar y allí solicitan de todo. Pero oiga, hay que pedir documentación que tenga que ver con el objeto de la comisión. Bueno, pues piden lo que les da la gana. De hecho, lo que está pasando ahora es que tuvimos que reunirnos para excluir una serie de documentación, porque había hasta 55 documentos que no se podían pedir porque afectan a la privacidad de las personas, porque no tenían relación de nada con la comisión. Por lo tanto, ya ve que la arbitrariedad pues es un Bueno, poco... permítame una cosa. Usted es portavoz del Partido Popular dentro de esa comisión de investigación, pero supongo que existe una mesa de esa comisión que de alguna forma dirige la misma. En cuanto vamos a tocar este tema, vamos a pedir esta documentación, vamos a actuar de esta manera. Y usted, como bueno, portavoz del Partido Popular, junto con el señor Bendodo, que le acompaña en la comisión, yo creo que asistirán a las reuniones o de alguna forma les dejarán opinar en esa mesa previa a la comisión, supongo, ¿no? bueno, sí, pero lo de la mesa yo ya el último día pedí que lo hiciéramos por WhatsApp, porque es absurdo, es tomar nota de lo que el Partido Socialista quiere. Pero le decía que para que se vea la cantinflada de esta comisión, ¿no? Se aprueba una serie de documentos, a los 2 días tenemos que desdecirnos, quitar 50 y pico documentos que no tienen nada que ver o que no podemos pedir. Bueno, se aprueba una lista de comparecientes y nosotros advertimos desde el primer momento, oiga, igual que con los documentos, oiga, aquí hay documentos que no pueden pedir, oiga, aquí hay documentos que no tienen ninguna relación. No nos hicieron caso, luego hubo que desdecirlo. Igualmente, en el listado de comparecientes que quisieron aprobar, dijimos, oiga, aquí hay gente que no pueden citar, porque, por ejemplo, hay fiscales que no hay que citar. Oiga, y resulta que a los 2 días Bolaños le parece que no hay que citar a los fiscales y nos tenemos que desdecir y se quita de la lista compareciente a 3 fiscales. Y nosotros decimos, oiga, pero es que sigue habiendo comparecientes que no pintan nada aquí, que no pintan nada en esta comisión, que usted acaba de retirar los documentos necesarios para poder interrogar a estos comparecientes. Si ha quitado los documentos, hay que quitar a los comparecientes. Bueno, pues nuevamente, con carácter arbitrario, se nos dice, no, bueno, quitamos los documentos, pero los comparecientes no, porque a nosotros nos interesa pasar por aquí a quien queremos pasar por aquí. Es decir, ¿Y en oiga, qué temas concretamente se le ha la pretendido arbitrariedad involucrar al Partido permanente. Popular? No, la ¿En arbitrariedad, qué le temas decía, concretos? sí, no, le decía, la arbitrariedad permanente, ¿no? Pero vino el otro día 2 responsables de la Diputación de Almería. Pues, ¿alguna relación? No, oiga, hay un tema subyúdice. Bueno, pues ya veremos. Pero, ¿y qué? Y luego, aparte, es evidente que se ha citado a la señora Ayuso, al señor Rueda, al señor Juanma Moreno, pero ha habido un procedimiento judicial en Madrid, en Galicia, en Andalucía, en que se hayan practicado 20 detenciones. Ha habido un procedimiento judicial en que el número 3 del Partido Popular o quien fuera haya tenido que dimitir. Pero es que no estamos en eso. Pero al Partido Socialista le interesa eso. De hecho, también hicieron pasar el otro día por la comisión a la presidenta Marga Proens, que no tuvo nada que ver con la compra de mascarillas en pandemia, porque ni siquiera a ella, como líder de la oposición, le contaron nada de todo eso, ni le contaron que había entrado la Guardia Civil en el servicio de salud. Yo creo que después del último día en que compareció la señora Marga Proens, se les habrá quitado las ganas de llamar a más comparecientes del Partido Popular, porque el repaso que les pegó en la comisión el otro día fue de los que hacen época, ¿no? De alguna forma no se ha pretendido, en el caso de Marga Proens y su nuevo gobierno de Baleares, ah, al rechazar quizás el procedimiento, al darlo por caducado, ¿no se ha pretendido de alguna forma acusarles de algún tipo de prevaricación o de cohecho por no haber recibido información y por no haber podido analizar a tiempo el problema de las mascarillas? Pero si es que esto es de chiste, o sea, lo de la caducidad es de chiste. Mire, primero, no estaba caducado el procedimiento de reclamación
porque así lo estableció la Junta Consultiva de Contratación de las Islas Pero además Baleares. hay una particularidad, señor Mari, que no se reclamaba el dinero completo, pero solo se reclamaba una parte de ese dinero, ¿no? Bueno, eso además. Pero ya digo, no estaba caducado porque la Junta Consultiva de Contratación de las Islas Baleares señalaba que el plazo eran 8 meses y no 3 meses. También el Consejo Jurídico Consultivo. Pero es que además, para los que somos abogados, sabemos perfectamente que un procedimiento administrativo puede caducar. Y puede caducar 3 y 4 veces. Y lo podemos seguir iniciando hasta... ¿Por qué? Porque lo importante no es la caducidad del procedimiento, lo importante es la prescripción de la acción, es decir, que yo tenga tiempo para seguir reclamando el dinero. Y en este caso es curioso que el tiempo para reclamar el dinero eran 4 años y el Partido Socialista consumió 3, de tal manera que ya le digo yo que si no hubiéramos ganado nosotros, dejaban precluir el plazo de 4 años seguro, porque en 3 años no habían levantado ni un dedo. Por lo tanto, esto es lo Sí, grave pero vieron de la las orejas al situación. lobo porque ustedes ganaron y empezaron a las reclamaciones. Pero es que luego Hombre, encima no les informaron a ustedes ni de toda la situación ni que habían de cómo estaba el tema de la reclamación, ¿no? bueno, así fue. Yo creo que la deslealtad de la señora Armengol Por en este cierto, tema ha sido el máxima. próximo día 10, se vuelve a tocar el tema de Canarias. Ahora mismo el ministro de Administración Territorial está en su tierra porque ha tenido una defunción familiar, pero ¿qué esperan encontrar en esa comparecencia de los responsables de Canarias con respecto a la compra de mascarillas? Bueno, yo creo que tiene que dar cumplidas explicaciones, ¿no? ¿Quién le ordenó contratar con Coldo? El señor Víctor Ángel Torres ha reconocido que se entrevistó con Coldo. ¿Quién le ordenó contratar con Coldo? Y cómo se produjo ese procedimiento por el que al final casi 10 millones de los 18 millones contratados pues no aparecen, ¿no? Y las mascarillas ni siquiera estaban, ¿no? Se pagó el dinero sin tener siquiera las mascarillas, ¿no? Eso es lo que nos tiene que explicar. Y a continuación, asumir su responsabilidad y dimitir por el pufo dejado en las Islas Canarias. Y en el caso, por ejemplo, del señor Illa, con la comparecencia que hizo previa a las elecciones catalanas, ¿fue suficiente o sería necesario que hiciera una somera explicación amplia con cierta responsabilidad de cuál fue su papel y cómo actuó? Bueno, sí, nosotros le exigimos responsabilidades tanto en el Senado como en el Congreso por su nefasta actuación durante la pandemia, ¿no? Ahora seguramente habrá que esperar a las resoluciones judiciales en esta materia para poder determinar cuál ha sido su responsabilidad, ¿no? Pero en ese caso, la responsabilidad política nosotros ya la hemos establecido, ¿no? Y la estableceremos en las conclusiones de las comisiones de investigación, ¿no? En todo caso, lo que se dirimen los juzgados son responsabilidades penales, ¿no? Ya veremos hasta dónde llega eso. ¿Usted se cree que las conclusiones van a poder ustedes meter baza en ellas? Porque generalmente el PSOE está acusando al Partido Popular en el Senado que las conclusiones ya están redactadas. Pero Bueno, ustedes en el Congreso van a poder meter baza en el sentido de que sus opiniones entren dentro de esas conclusiones o que esas conclusiones, sus opiniones sirvan para que quizás en un futuro la Fiscalía o los tribunales actúen. lo vamos a intentar. Ese es nuestro trabajo. En la Comisión de Investigación del Congreso intentamos aclarar las cosas. Lo hicimos, por ejemplo, con la presidenta del Tribunal de Cuentas, ¿no? Cuando le dijimos que sus informes, en vez de poner la alarma en las cosas que se hacían mal, pues se dedicaban a maquillar las cosas que se hacían mal. De hecho, un contrato de mascarillas del señor Illa por 32 millones de euros, que el informe provisional decía que no podía contratar por emergencia porque era para la gripe estacional, es decir, un contrato que se hace cada año, no lo puedes contratar por emergencia, ¿no? Y sin embargo el señor Illa lo contrató a dedo, 32 millones de euros, se decía en el informe provisional del Tribunal de Cuentas, y sin embargo eso desaparece del informe definitivo porque se maquilla el informe definitivo, ¿no? Eso es lo que determinamos, ¿no? Con la presidenta Por cierto, el del Tribunal de Tribunal de Cuentas. Cuentas que compareció ante ustedes es el mismo que estaba en la época de la pandemia. Lo digo porque
Ustedes son muy críticos con el Tribunal de Cuentas y particularmente con su presidenta. Y se supone que el Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador de las cuentas del Estado y de cómo se manejan los dineros del Estado, ¿no? Desde esa Sí, perspectiva, ¿el papel del Tribunal de Cuentas no queda un poco en solfa? bueno, yo creo que totalmente. O sea, si el Tribunal de Cuentas hace informes de fiscalización de la contratación de emergencia durante la pandemia y resulta que se dedica a dar la enhorabuena en vez de a poner hincapié en las cosas que se han hecho mal para poderlas mejorar, si nadie dice nada más, que para que se pueda mejorar. O la sección de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas no abre ningún procedimiento de nada, pese a que incluso en algunos informes se ponen de manifiesto muchas Y irregularidades. hay que Yo decir que creo el que, Tribunal yo de creo Cuentas que tiene la posibilidad de enviar sus conclusiones y sus trabajos al fiscal para que actúe, ¿no? no, no, tiene sala de enjuiciamiento, que es peor. Tiene sala de enjuiciamiento y actúa a través de la Fiscalía, el Tribunal de Por eso Cuentas, digo, ¿no? Para determinar la responsabilidad contable al menos, ¿no? Y sin embargo, no se abrió ningún procedimiento de nada, ¿no? Con lo cual yo creo que los españoles pueden preguntarse perfectamente para qué sirve el Tribunal de Cuentas. por cierto, no nos queda mucho tiempo, pero vamos a alargar un poquito el programa para preguntarle. Se está hablando de mucho de la esposa del presidente de gobierno, se está hablando mucho de empresas que fueron beneficiadas quizás por intervenciones o por cartas de recomendación de esta particular, tanto para compañías aéreas como otras cosas. ¿Van a entrar ustedes en el tema o van a dejar que este tema que ahora mismo es candente, que es actualidad, que el próximo día 5 de julio se va a dirimir en un juzgado, en el juzgado 41 de Madrid, y pase de largo por la comisión? Bueno, nosotros hemos venido estando encima del tema, ¿no? Y hemos exigido la responsabilidad política inherente al presidente del gobierno, ¿no? Porque el presidente del gobierno conocía lo que hacía su esposa y lo tapó, ¿no? El presidente del gobierno conocía que su esposa firmaba cartas de recomendación a empresas que contrataban con el gobierno y participaban en concursos públicos con el gobierno. El presidente del gobierno sabía que su esposa pues hacía softwares con empresas participadas por el gobierno, porque Telefónica está participada por el gobierno. Por tanto, nosotros hemos exigido la responsabilidad política del señor Sánchez. Da igual lo que ocurra desde el punto de vista judicial con la señora ONU, porque lo que no tiene un pase desde el punto de vista ético es que la cónyuge del presidente del gobierno se dedica a firmar cartas de recomendación a empresas que participan en concursos públicos. Es que eso no tiene un pase, es que me da igual que sea delito o no. Es que solo por eso el señor Sánchez tendría Por que haber ética no seguido a sería su normal, casa. ¿no? Por ¿Cómo? ética no sería normal que la esposa del presidente de gobierno participara en esas cosas. Pero por eso le digo, pero ¿en qué cabeza cabe que la esposa del presidente del gobierno se dedica a firmar cartas de recomendación que las empresas adjuntan en los concursos públicos que participan? ¿Pero en qué país estamos? Oiga, entonces el señor Sánchez tendría que haber En seguido a la su casa participación de hace órganos tiempo, ¿no? como y la participación de órganos que son entidades privadas, o sea, entidades privadas de carácter público, como por ejemplo el Consejo Cameral de Cámaras y las cámaras de comercio en todo este tema. Usted que lo conoce Bien, muy bien, ¿qué opina? bueno, es el Consejo de Cámaras. Indra, participada por el gobierno. Telefónica, participada por el gobierno. Luego, empresas como Globalia, a la que el gobierno le da subvenciones en un momento crítico de pandemia. Escuché, esto no se lo cree nadie. Usted va a la panadería y le cuenta a la señora que está comprando el pan que la esposa del presidente del gobierno firma cartas de recomendación a empresas que participan en contratos públicos o a empresas que reciben subvenciones del propio gobierno, del propio señor que se sienta en el Consejo de Ministros, y la señora alucina, porque alucina todo el mundo que se dediquen a estas cosas. Hoy en nuestro país hace falta un gobierno limpio. Hoy el gobierno del señor Sánchez no es un gobierno limpio. Y nosotros llevamos el tema del señor Sánchez y el conflicto de intereses a la Oficina de Conflicto de Intereses, que hay que reformar de arriba abajo, ya se lo digo Y yo. se ha tenido Eh, que pasar al Tribunal Superior de Justicia porque denunciarlo para sí, que el Tribunal Superior dicte
un dictamen o un auto al respecto, porque Por consideran lo- ustedes que aunque esa oficina de conflictos que depende de uno de los ministerios del gobierno desechó el tema en 24 horas, que hay tema y que sean los tribunales de justicia los que dictaminen, ¿no? claro, hoy hemos hecho también eso, ¿no? Por lo tanto, pero lo que es importante es señalar que hoy el gobierno de nuestro país no es un gobierno limpio, que está enfangado en tramas de corrupción, tanto de las mascarillas con el señor Coldo, como tramas también de adjudicaciones fraudulentas en Adif, que hemos conocido estos días, como también con todo el tema escabroso de Delsi y el gobierno venezolano. Y en todo eso, el que ha estado y el Plus nexo de Ultra, unión que de eso todo también eso, sería muy largo de hablar porque es una aerolínea que recibió 60 millones de dólares, Plus 53 millones Ultra, de euros, cuando con tenía tres un avión informes en en propiedad contra. y tres alquilados, e incluso se modificaron rutas aéreas dentro de lo que es Latinoamérica por imposiciones de determinado gobierno, ¿no? No estoy hablando del gobierno español precisamente. Bueno, y tres informes en contra y se les da la subvención. ¿Y quién es el mínimo común de todo esto? El mínimo común de todo esto es el señor Ábalos, el señor Sánchez y la esposa del señor Sánchez. Y esta es la cuestión. Y los empresarios adláteres de la esposa del señor Sánchez, como el señor Aldama, como el señor Barraes, bueno, todo eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Pero lo que hoy tenemos es un gobierno enfanjado y atravesado por las corruptelas y la corrupción, ¿no? Un gobierno que no es limpio, un gobierno extremista que está en el populismo. Se atreve a decir, ayer se atrevió a decir el señor Sánchez, oiga, un juez ha imputado a mi mujer, vayan todos a votar el domingo, el día 9. Esto es increíble, ¿no? Pero el señor Sánchez se ha vuelto al populismo y al extremismo. Un gobierno que no es limpio, un gobierno extremista y un gobierno que no gobierna, porque también eso lo sabemos, ¿no? Por cierto, Lo, usted y yo somos de una edad casi parecida, aunque yo soy mayor que usted, pero ¿usted se acuerda de niño de aquello de las conspiraciones judeo-masónicas? sí, claro. Ahora se llama, Esto, o sea, conspiraciones de la ultraderecha, y la de las fachosfera y, togas y de la prensa. bueno, Señor Marí, le emplazo a que una vez al mes venga con nosotros usted o algún compañero de la comisión de investigación para hablar de la misma y por lo menos intentemos hacer una cosa que la sociedad normalmente no lo puede hacer y es que antes este tipo de cosas se seguían a través de un canal de la televisión pública, pero ahora te vas a internet o no hay noticias. Y claro, con todo lo que pasa de las cartas de amor y de todo ese tipo de cosas, la gente no se entera. ¿Se compromete a que una vez al mes o así o cada 3 semanas hablemos de este tema? muchas Si es gracias. que no Yo se por, disuelve la comisión después del verano porque pudiera haber elecciones. pues muchas gracias. Yo a disposición, ¿no? Haga falta para seguir explicando este tipo de cuestiones que creo que los españoles merecen conocer para poder decidir, para poder dar una respuesta a la primera carta, a la segunda carta y a las cartas que vengan del señor Por Sánchez, para cierto, poder dar una respuesta. ¿usted cree que la comisión de investigación del Congreso citará al señor Sánchez y a su esposa o la comisión del Senado citará al señor Sánchez y su esposa? Bueno, nosotros hemos señalado y el presidente Feijóo ha señalado que el señor Sánchez lo citaremos en la comisión del Senado, porque es al que hay que exigirle responsabilidades políticas. Al señor Sánchez es al que hay que exigir responsabilidades políticas. La señora, su esposa, pues ya el juez dirá si tiene responsabilidades penales o no. En todo caso, nosotros creemos que es el señor Sánchez el que tiene la responsabilidad política porque lo conoció y lo tapó y tiene la responsabilidad política. En todo caso, lo lógico es no haberse metido en este tema de recomendaciones como se metió. Señor Marí, por finalizar, porque nos hemos pasado un poquito de tiempo. Una de las funciones que establece el artículo 76 de la Constitución para las comisiones de investigación es el esclarecimiento de los hechos y el análisis de cualquier tema que sea de interés general. ¿Sabremos algo alguna vez de esto?
O va a pasar como en otras comisiones de investigación de antaño, y me estoy acordando, por ejemplo, de la de Banesto y otras, en las que pasaron sin pena ni gloria y aquello fue incluso un deterioro democrático. Los ciudadanos tendrán la tranquilidad de que por parte de ustedes y por parte de todos tendremos claro lo que ha ocurrido. En lo que respecta al trabajo que pueda realizar el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular, yo puedo garantizar a los ciudadanos que haremos nuestro trabajo con claridad. Llegaremos a las conclusiones que podamos llegar o que nos dejen llegar, porque ya digo que el trabajo del Partido Socialista es ocultar toda la verdad respecto a la trama socialista de corrupción. Pero nuestro compromiso es hacer ese trabajo y determinar las responsabilidades políticas que creemos que dimanan de este caso de corrupción del Partido Socialista y que afecta al gobierno del señor Sánchez, que afecta al partido del señor Sánchez y que afecta al entorno personal del señor Sánchez. Pues amigos y amigas de Diálogos en Libertad, señor José Vicente Marín, muchas gracias por su presencia y le invitamos para que en 3 semanas, un poquito antes de final de junio, volvamos a hablar del tema. Me decía que gracias por todo, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Esto ha sido y en Diálogos en Libertad lo único que pretendemos hoy es hacer un poco de servicio público y hablar de un tema tan de actualidad como es una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y del Senado, que también hablaremos del Senado. Gracias por todo y hasta la semana que viene. Muchas gracias.